El siguiente punto es una moción del Grupo Municipal Podemos Equo para el estudio de viabilidad del proyecto de museo en torno a la colección Arte Visible. Señor Retamanti. Gracias, señora alcaldesa. La colección Visible surgió como una exposición temporal itinerante con el objetivo de reivindicar el derecho al matrimonio igualitario en España, el también llamado matrimonio gay. La idea de crear una exposición itinerante con obras donadas por los artistas en lugar de prestadas obedeció a la idea que entonces se tenía de que esta reivindicación iba a costar mucho tiempo antes de ser alcanzada, por lo cual se pidió a más de 60 artistas la donación de una obra para crear esta exposición con la intención de itinerar durante tiempo indefinido con ella por toda España. El punto de partida, la idea, nació de las viñetas con que los humoristas gráficos ilustraron durante años el debate que se dio en la sociedad española en torno al tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, si debía o no llamarse matrimonio o incluiría o no la adopción. El nombre fue objeto de controversia, ya que el debate político se centró sobre todo entre quienes querían llamarlo uniones gays y quienes querían denominarlo matrimonios. El proyecto de organizar una exposición que pusiese imágenes a ese debate comenzó a gestarse en 2004, pero fue en 2005 cuando, tras varios meses de preparación, se inauguró la exposición Cosas de casados, la mirada de los artistas a la legalización del matrimonio homosexual en España el día 16 de junio de 2005, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La exposición fue apoyada por los medios de comunicación, ya que fue objeto de reportajes en varios de los informativos nacionales. Pocos días después, el Congreso de los Diputados legalizó las uniones entre personas del mismo sexo por el método más sencillo y simple, que es incluirlas en el Código Civil. No se creó una ley específica, como sí se hizo en otros países, simplemente se amplió el marco legal. De este modo, en el Círculo de Bellas Artes comenzó su andadura una exposición que pocos meses más tarde pasaría a denominarse Colección Visible. Visible de visibilidad, un concepto muy valorado e importante para el colectivo LGTBI durante aquellos años y también actualmente. La visibilidad como una forma de mostrar su existencia que no se esconde y que lucha por sus derechos. La colección puede y debe hacer un trabajo de concienciación sobre la necesidad de la igualdad y de defender los derechos del colectivo LGTBI en un planeta en el que la inmensa mayoría de los países no reconocen unos mínimos derechos a este colectivo y en el que incluso las personas LGTBI tienen que enfrentarse a penas de cárcel e incluso a la pena de muerte. Esta especial colección de arte y la pedagogía que la acompaña puede hacer mucho por los derechos de este colectivo, facilitando que la sociedad conozca, comprenda y respete. Porque junto a la defensa de la cultura y la promoción del arte, la pedagogía social es el principal objetivo al crear esta colección. Tras su presentación en el Círculo de Bellas Artes, la exposición Cosas de casados se presentó en el Centro Cultural Federico García Lorca de Rivas hacia Madrid. En 2008 se presentó un proyecto al Ministerio de Cultura y gracias a su patrocinio se pudo organizar una exitosa itinerancia en el continente americano de la mano de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. De este modo se creó la exposición Colección Visible Historias de Amor, que recorrió 9 ciudades de América: Miami, Ciudad de México, Antigua, Montevideo, Asunción, Lima, Sao Paulo, Córdoba y Buenos Aires. El proyecto se pensó como una forma de alentar las transformaciones sociales y legales que estaban empezando a tener lugar de manera tímida en el continente en todo lo relacionado con los derechos para las personas LGTBI de Estados Unidos a Argentina. Sin duda que la exposición fue un revulsivo, ya que cambió la imagen que en algunos países tenían de la cultura española. Lo español pasó a representar lo moderno, gracias a la legalización del matrimonio gay en España y gracias a atrevidos proyectos como esta itinerancia, que fue la primera de una colección de arte gay realizada con el patrocinio de un gobierno, en este caso del gobierno de España. La colección Visible tiene una característica que la hace única y es que surgió en 2005, un año en el que fue testigo y protagonista a la vez de un momento central de la historia de las reivindicaciones del colectivo LGTBI en España. La colección Visible fue protagonista del relato, un relato que apostaba por hacer avanzar la sociedad
por medio de una ley que cambió la vida de muchas personas al permitirles por primera vez contraer matrimonio. Se terminaba así con siglos de discriminación, una discriminación histórica que impedía a dos personas del mismo sexo unirse legalmente ante la sociedad y establecer unos vínculos duraderos. La colección visible en ese momento, primeros años del siglo XXI, es un fiel reflejo del debate que se llevó a cabo en la sociedad española sobre si legalización sí o legalización no. Muchas de las obras que llegaron a la colección en ese primer momento tratan el tema y juntas componen un guión que habla de discriminación, reivindicación, lucha, LGTBI-fobia, etc. Las obras anteriores a ese momento tenían unas características y las posteriores tienen otras distintas, pero ese preciso momento de algún modo ha quedado congelado para la historia a través de alguna de las obras que llegaron a la colección en ese momento. La colección visible es un organismo vivo y como tal cambia, se transforma y evolucionará según los tiempos que venga y lo que depare el futuro. Desde entonces hasta ahora, la colección ha crecido hasta alcanzar la cifra de más de 1000 obras donadas por un total de 300 artistas de 30 países. Pero además cuenta con un archivo documental formado por más de 10.000 documentos, entre los que hay películas, libros, folletos, carteles o fotografías. Entre los artistas que están representados en la colección de arte hay nombres tan carismáticos y relevantes, algunos de ellos específicamente del arte LGTBI, como Gilbert and George, Pablo Palazuelo, Jordi Lavanda, Isabel Muñoz, Tom O'Phelan, Yoko Ono, David Hockney, Rodrigo, Nazario, Colita, Juan Hidalgo, Ralph Koenig, Ocaña, Pablo Pérez Mínguez, Gregorio Prieto o Yves Saint Laurent. El objetivo de Pablo Peinado, curador de la exposición, es crear el Museo Visible, en alguna ciudad española a la que un proyecto de esta naturaleza le interese. Una ciudad a la que le resulte rentable, social, cultural y también económicamente, apostar por crear un espacio cultural que atraiga un turismo diferente, tanto nacional como internacional. En San Lorenzo tenemos un par de edificios que podrían contener esta colección. Uno depende directamente de este ayuntamiento y otro depende de la Comunidad de Madrid. El cuartel de inválidos, al encontrarse en el centro de nuestro pueblo, reivindicaría, con este flujo turístico diverso al que atrae el monasterio, una zona neurálgica. Actualmente se encuentra cerrada a la espera de un destino que no llega. La Casa de las Torres es una alternativa más lejana al centro, pero no descartable y estéticamente compatible con la colección. Por último, agregar que existen en el mundo una decena de museos de estas características. En Europa solamente hay 2, uno en Berlín y otro en Ámsterdam. Por lo tanto, la sola mención a que se instalará a 50 kilómetros de Madrid este museo acapararía la atención de los medios de prensa nacionales e internacionales, posicionando a San Lorenzo como un faro de la cultura y los derechos humanos. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento. Tengo que decir aquí que la moción tal cual estaba presentada, por eso hago mención aquí a los 2 edificios que yo creo que son perfectamente compatibles como para la colección. En la comisión informativa, PP y Ciudadanos propusieron una enmienda, con lo cual paso a leer la enmienda literal como surgió en la comisión informativa. Se dé traslado a la Consejería correspondiente de Infraestructura y Vivienda de la Comunidad de Madrid para que se estudie la viabilidad de la ubicación de dicho proyecto en la Casa de las Torres, edificio de la Comunidad de Madrid. Debo decir simplemente que en mi programa electoral y en el programa electoral de este partido llevábamos el edificio, como habíamos dicho, del cuartel de inválidos por considerarlo más que apropiado y necesario para reactivar la zona del centro, pero entendemos, y por eso apoyamos la moción presentada por ambos partidos, de que la Casa de las Torres cumpliría también su objetivo y, como digo en la moción, estéticamente también es muy vinculado a la temática de la colección. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señora Galán. Buenos días.
El Grupo Municipal Vecinos por San Lorenzo considera una oportunidad que la colección de arte visible pueda estar en nuestro municipio, siendo muy relevante la repercusión mediática que tendría. Esta exposición es una propuesta valiente y con un gran peso social y cultural que bien podemos acoger. Nosotros, Vecinos por San Lorenzo, no querríamos delegar esta toma de decisiones a la Comunidad de Madrid por su demora en las respuestas y dificultades económicas que suele alegar mayoritariamente. Nos parece una propuesta a abordar desde el Ayuntamiento, pero habiendo aceptado el proponente esta modificación hecha en la comisión informativa, mantendremos nuestro apoyo a la moción, ya que todo lo que sea diversificar la oferta cultural de San Lorenzo nos parece apropiado. Nuestra propuesta cultural y de ocio debe ser diversa y con un museo que albergue la colección de arte visible, imagen de la convivencia y la tolerancia, la imagen de San Lorenzo se vería reforzada en este sentido. Por todo ello, el Grupo Municipal de Vecinos por San Lorenzo votará a favor de esta moción. Gracias, señora Cebrián. Hemos pasado de presentar una posible ubicación de un museo a politizar el porqué del museo y solo dar cabida a un protagonista. Como estamos completamente en desacuerdo, votaremos en contra. Señor Montes. Gracias, señora alcaldesa. Hoy, justo hace 40 años, se despenalizó la homosexualidad en España. Desde entonces, somos uno de los países más avanzados de los derechos LGTBI. Hay que mantener y avanzar en esta senda porque los derechos LGTBI son derechos humanos. Efectivamente, nos parece bien su moción, señor Tattamanti, por eso hicimos la enmienda, porque es verdad que en el cuartel de inválidos había varias propuestas y es verdad que en los presupuestos que no se han aprobado había una partida para analizar todas esas propuestas en el cuartel de inválidos. Pero bueno, en todo caso, el edificio de las Torres también nos parece un edificio correcto para que pueda albergar esta colección y esperemos trasladar a la Comunidad de Madrid lo antes posible para que se pronuncie y si no, pues seguir viendo otras vías. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Pasamos a votar entonces la moción. ¿Votos a favor? ¿En contra? Se queda aprobada por mayoría. El siguiente punto es una moción del Grupo Municipal